Al mismo tiempo que se forma el corazón, se está formando también el aparato circulatorio. ¿Cómo comienza? Nos alejamos y vemos aquí el saco vitelino. Esta es la pared del saco vitelino. Y por fuera tenemos el mesodermo extraembrionario visceral. Y en ese mesodermo vemos unos acúmulos celulares que son los islotes de Wolff y Pander, que se forman en la tercera semana y que son el comienzo de la formación del aparato circulatorio. Tenemos ahí entonces saco vitelino y esos macizos son los islotes de Wolff y Pander. Luego se hacen huecos cada uno de esos islotes y de esa forma se originan los primeros vasos sanguíneos. En el interior de estos islotes huecos se forman las primeras células sanguíneas también, que se llaman megaloblastos. Megaloblastos vendrían a ser como los glóbulos rojos del embrión. No son glóbulos rojos porque tienen núcleo, el glóbulo rojo no lo tiene. Son más grandes que los glóbulos rojos y tienen un tipo de hemoglobina que es la hemoglobina fetal. Estos megaloblastos se originan dentro de los vasos sanguíneos, no es como en el adulto o como en el feto, que las células de la sangre se originan en la médula ósea o en el hígado o en el vaso, como ya vamos a ver, y después pasan al interior de la sangre. No, en el embrión inicialmente los glóbulos sanguíneos, los megaloblastos, se forman dentro de los vasos sanguíneos. Por eso esto se llama progenie intravascular, origen intravascular de las células de la sangre. Dura de los 20 días hasta el tercer mes. Ahí tenemos el resto del embrión. A partir de esos primeros vasos sanguíneos van creciendo, se originan brotes en esos primeros vasos sanguíneos, esos brotes se van tomando forma y originan una serie de arterias y venas que constituyen el sistema circulatorio del embrión, que tenemos en esta imagen y que hay que conocer muy bien porque es el origen de todos los demás vasos sanguíneos de lo que es la complicada red circulatoria del adulto. Todo tiene origen de esta manera. Tenemos arterias y venas. Las arterias podemos describir que salen del corazón. Esto es el corazón, un corazón con forma de tubo, el corazón tubular, con dilataciones que recordamos se llamaban seno venoso, la primera, la más caudal, donde entran las venas, que aquí estamos viendo. Seno venoso, luego viene la aurícula, el ventrículo y la última de donde salen las arterias, que es el bulbo cardíaco y el saco aórtico, que después forman una sola cavidad. De ahí salen las arterias. Vamos a describir la parte arterial. Las arterias que salen del saco aórtico y que vemos acá se llaman arcos aórticos. Aquí vemos 3, pero son 5 del lado derecho y 5 del lado izquierdo, que se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, porque el quinto arco aórtico no existe en el humano.
en el capítulo de aparato circulatorio vamos a ver por qué no existe y por qué se sigue guardando el orden y dejando el número 5, poniéndole al quinto arco en realidad sexto. Hay una explicación para eso. Esos arcos aórticos desembocan en una arteria que vemos aquí, que va hacia la parte cefálica y hacia la parte caudal, va en forma paralela al embrión, y que es la aorta dorsal. Hay una aorta dorsal derecha y una izquierda. Aorta primitiva o aorta dorsal. Vemos la parte más caudal del embrión y si seguimos las aortas dorsales, en un punto determinado las aortas dorsales se unen entre sí. En un comienzo son dos que llegan hasta el extremo caudal, luego se unen entre sí en la parte media y de ahí para atrás es una sola que se llama aorta abdominal. Como estamos viendo de perfil, acá vemos un solo lado de la circulación. Entonces acá tendríamos aorta dorsal, podría ser la derecha o la izquierda, pero a partir de este punto ya es una sola y es la aorta abdominal. La aorta abdominal se fusiona en esta zona y a ese nivel de la fusión se origina una arteria que es la arteria vitelina, que como vemos acá en el esquema va hacia el saco vitelino. Aquí tienen el saco vitelino, esta es la pared. Entonces de la aorta abdominal nace una rama gruesa importante que va al saco vitelino, es la arteria vitelina o también llamada ónfalo-mesentérica. El prefijo ónfalo se refiere a saco vitelino o a cordón umbilical. Ahí tenemos entonces la arteria vitelina, que es fácil acordarse hacia dónde va. Y luego, en la parte caudal de la aorta abdominal, cerca de la terminación, supongamos que termina por acá la aorta abdominal, hay una especie de continuación de la aorta. Es una rama pero que parece que fuera la continuación de la aorta, que es la arteria alantoidea. La arteria alantoidea, como se ve en este esquema, se va por el pedículo de fijación. Ahí tenemos el pedículo de fijación. Todo esto es pedículo de fijación. La arteria entonces alantoidea se va por el pedículo de fijación y va hacia el corion, a las vellosidades coriales, y ahí se efectúa el intercambio gaseoso con la sangre materna que está viniendo por el gran lago sanguíneo materno o espacio intervelloso. Entonces, el intercambio se realiza por la sangre embrionaria que llega por la arteria alantoidea. Fíjense que esto es muy distinto de lo que es la
fisiología del adulto. ¿Por qué? Porque la arteria alantoidea es una arteria que tiene sangre carboxigenada, o sea, sangre que ha perdido el oxígeno, mientras que en el adulto sabemos que las arterias son las que tienen sangre oxigenada, con las únicas excepciones del árbol del circuito menor. Pero las arterias, y sobre todo una rama de la aorta, en el adulto tiene sangre oxigenada. Aquí en el embrión es al revés. Esta arteria, que es una rama de la aorta, tiene sangre carboxigenada. ¿Por qué? Porque la aorta recorre todo el embrión y va dándole el oxígeno a los tejidos embrionarios, y cuando se llega a esta parte caudal ya no queda nada de oxígeno. Y entonces la sangre que sigue por acá es sangre que, a pesar de que sea una arteria, es sangre carboxigenada y va al corion, va a las regiones extraembrionarias. Recordemos que si este es el pedículo de fijación, significa que si seguimos este camino vamos a ir a las vellosidades coriales. Entonces vemos que la arteria llega a las vellosidades coriales y ahí se carga de oxígeno, recibe oxígeno. Es al revés que la fisiología del adulto. Tenemos entonces así el sistema arterial. ¿Y cómo es el sistema venoso? Las venas desembocan todas en el corazón, en la primera cavidad, la más caudal, que es esta, que es el seno venoso. Ahí desembocan, es el punto de confluencia de todas las venas, que luego ese seno venoso se va a incorporar a la aurícula. Por eso las venas en el adulto llegan a la aurícula, a las aurículas. ¿Cuáles son las venas? Tenemos 3 venas que estamos viendo acá de cerca, desembocando en el seno venoso. 3 venas principales. Una es esta, que se llama conducto de Cuvier. Otra es esta, que viene del saco vitelino, que es la vena vitelina. Y esta otra es una vena que viene del corion, de las vellosidades coriales, y que es la vena alantoidea. Vamos a describirlas. Las venas vitelinas son las que corren paralelas a las arterias vitelinas, que eran ramas de la aorta. Las venas vitelinas corren paralelas, vienen del saco vitelino, traen la sangre del saco vitelino. Y hay un detalle, que es que antes de desembocar en el seno venoso, tienen que pasar por un lugar donde se está formando el hígado. En esta zona se está formando el hígado del embrión, en lo que se llama el septum transversum. Entonces las venas vitelinas, cuando atraviesan esa zona, el septum transversum, se fragmentan, como se ve acá, se rompen y originan una serie de capilares que se llaman sinusoides hepáticos. Por eso el hígado tiene los sinusoides hepáticos que derivan de esta vena vitelina. Y luego finalmente todo se reúne, todos esos sinusoides se reúnen y desembocan, como cualquier otra vena, en el seno venoso. Esto les va a dar la explicación de la anatomía y de la fisiología del hígado. Con respecto a las venas alantoideas, las tenemos acá. Corren paralelas a las arterias alantoideas y entonces vienen de las vellosidades coriales. Van por el pedículo de fijación estas venas, trayendo sangre oxigenada. Y acá tenemos otra vez al revés que en el adulto. Estas son venas
que traen la sangre oxigenada al embrión. Son las venas por las cuales ingresa el oxígeno. Y no hay que olvidarse, ingresa el oxígeno por las venas alantoideas. Y la sangre sale a buscar oxígeno por las arterias alantoideas. Aquí se va a formar el pedículo de fijación, ya se está transformando en el cordón umbilical, que entonces va a tener los vasos alantoideos que pasarán a llamarse vasos umbilicales. Será la arteria y la vena umbilical. Y nos queda por describir el conducto de Cuvier, que está arriba, que es el que trae la sangre de todo el cuerpo del embrión. El conducto de Cuvier está formado por la unión de una vena que se llama vena cardinal posterior con esta otra que es la vena cardinal anterior. Hay una vena cardinal anterior derecha y una izquierda, una posterior derecha e izquierda, y al juntarse originan la vena cardinal común, que entonces habrá una cardinal común derecha y una izquierda, que se llama también conducto venoso de Cuvier. Son las venas por las cuales viene la sangre carbooxigenada de todo el cuerpo. Entonces, el sentido de la circulación podríamos decir que es de esta manera: la sangre oxigenada viene por la vena alantoidea, oxigenada, entra al seno venoso, aurícula, ventrículo, bulbo cardíaco, saco aórtico, sale por los arcos aórticos y por la aorta dorsal da esa sangre oxigenada la nutrición para toda la extremidad cefálica del embrión. Hacia atrás, por la aorta abdominal, da la nutrición a todos los tejidos caudales. Luego la sangre que sigue por la aorta se continúa con la arteria alantoidea que va a las vellosidades, carga nuevamente el oxígeno y vuelve otra vez en las venas. Las arterias y venas vitelinas las podemos considerar de la misma manera. La sangre va al saco vitelino por la arteria y vuelve por las venas, con el detalle que al volver pasa por estos sinusoides que se están formando, sinusoides hepáticos. Esta va a ser la base de todo el aparato circulatorio del adulto. Aquí lo tenemos en un corte de un embrión, un corte sagital de un embrión, donde se ve la posición del corazón, esto para que se ubiquen en la extremidad cefálica del embrión. Esta es la cola. Entonces esto es el corazón y acá está marcado en rojo el recorrido de la aorta, las aortas dorsales y luego la aorta abdominal, paralela, como ustedes ven, al largo del cuerpo del embrión. Y aquí tenemos un embrión de cuarta semana, donde se ve el aparato circulatorio por transparencia. Es un embrión producido por un aborto espontáneo, se ha conservado bien y se ve por transparencia el aparato circulatorio. Aquí tenemos el cordón umbilical y ahí adentro del cordón umbilical están los vasos umbilicales, arterias y venas. Aquí vemos el corazón, todo esto es corazón,
y esto es la aorta dorsal. Fuera tenemos el mesodermo extraembrionario visceral, y en ese mesodermo vemos unos acúmulos celulares que son los islotes de Wolff y Pander, que se forman en la tercera semana y que son el comienzo de la formación del aparato circulatorio. Al mismo tiempo que se forma el corazón, se está formando también el aparato circulatorio. ¿Cómo comienza? Nos alejamos y vemos aquí el saco vitelino. Esta es la pared del saco vitelino, y por de estos islotes huecos se forman las primeras células sanguíneas también, que se llaman megaloblastos. Megaloblastos vendrían a ser como los glóbulos rojos del embrión. No son glóbulos rojos porque tienen núcleo, el globo rojo no lo tiene. Tenemos ahí entonces saco vitelino, y esos macizos son los islotes de Wolff y Pander. Luego se hacen huecos cada uno de esos islotes, y de esa forma se originan los primeros vasos sanguíneos. En el interior son más grandes que los glóbulos rojos y tienen un tipo de hemoglobina que es la hemoglobina fetal. Estos megaloblastos se originan dentro de los vasos sanguíneos, no es como en el adulto o como en el feto, que las células de la sangre se originan en la médula ósea o en el hígado o en el vaso, como